Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy lunes, inicio de semana, 9 de septiembre del año 2024. Como cada día, recordemos nuestras redes sociales, mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228, para mensajes de texto y mensajes de WhatsApp, 0424-232-3228. Y esta noche a las 8 de la noche en reposición de nuevo Frente a Frente, disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Hoy voy a conversar, hoy nos vamos a ir de nuevo al sur de la Florida para conversar con Román Ibarra, doctor en ciencia política, profesor universitario de la casa de estudios, la casa que vence la sombra, como la llaman, la Universidad Central de Venezuela. Pero antes de conversar con Román Ibarra, creo que es pertinente que hagamos algunos comentarios. Por supuesto, el país recibió el pasado sábado. Bueno, el fin de semana estuvo caracterizado por dos eventos que indudablemente captaron la atención. Dije tensión, atención y agrego de la opinión pública. En primer término, la situación que están viviendo las 5 personas que solicitaron protección en la Embajada de Argentina con bandera brasileña y que fueron víctimas incluso de cortes de electricidad y de, no sé si calificarlo como asedio a la sede diplomática de los órganos de seguridad política del Estado. Lo cierto del caso es que ha sido una situación muy complicada, muy compleja para las personas que se encuentran ahí, 6 dirigentes del partido 20 Venezuela, y eso generó incluso la reacción, por supuesto, de la Embajada Argentina, que no tiene representación en Venezuela. Recordemos que las relaciones han sido rotas en este momento, están rotas en este momento, pero la delegación de Brasil, que tenía la bandera allí, bueno, emitió un comunicado donde dice que están haciendo los contactos con otras embajadas para que estas personas puedan seguir contando con el respaldo de la seguridad diplomática. Tenemos información que no pudimos corroborar, que la gran cantidad de patrullas que estaban en los alrededores de la embajada argentina con bandera brasileña hasta que no ocurra lo contrario, porque recuerden que es una decisión del gobierno, quien también sacó un comunicado, ha bajado, aunque no hay sino una inspección de rutina, pero no es ese acoso y ese asedio, el cual mantuvo a mucha gente pendiente y en expectativa. Mientras eso ocurría, mis amigos, el sábado en la mañana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunciaba por primera vez con relación al caso venezolano y se pronunció sobre el candidato Edmundo González Urrutia y dijo que era un héroe y que no lo iba a dejar solo. En horas de la noche, un comunicado oficial de la Cancillería venezolana o de la vicepresidencia de la República notificó que Edmundo González Urrutia había partido rumbo a España y había solicitado asilo político. De inmediato, esto generó una gran reacción. Bueno, mis amigos, yo creo que era
lo procedente, lo que hizo el doctor González Urrutia. Primero porque ya después de 3 citaciones con una permanente amenaza a su integridad física, tenía que tomar cartas en el asunto. Y eso no es un hecho nuevo, lo hicieron muchos dirigentes en el pasado, incluso en tiempos de mucha turbulencia política en el país. Y la decisión que tomó finalmente Edmundo González Urrutia creo que ha sido la más conveniente para su integridad y para el mismo proceso por el que está atravesando la oposición venezolana. Desconocemos si es oficialmente un asilo político, aunque se habló de asilo político. Entiendo que estos trámites llevan cierto tiempo, en este caso, que es un hecho absolutamente de urgencia, se va a dirimir mucho más rápido, pero desconocemos cuál va a ser el estatus oficial. Eso se pronunciará el Reino de España en cualquier momento, el estatus oficial del señor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, se dijo que ya está en España. Oficialmente lo dijo el propio Edmundo González Urrutia y lo dijo también el ministro de Relaciones Exteriores. Es lamentable, mis amigos, al nivel que se ha llegado aquí. Es lamentable una situación. ¿Por qué los dirigentes tienen que finalmente escudarse en una embajada? ¿Por qué los dirigentes y las personas, los voceros de la sociedad venezolana tienen que buscar protección y refugio ante la ausencia de libertades y ante el respeto a la integridad física y el Estado de Derecho? ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Eso hay que revisarlo. Eso tiene que revisarlo el gobierno nacional porque no queda muy bien parado frente a estas circunstancias. ¿Qué puede decir el gobierno? Aunque el comunicado ha sido un comunicado de mucha altura, hay que reconocerlo, pero ¿qué puede decir el gobierno? Que salió huyendo. Bueno, podría ocurrir entonces la contra y decir, bueno, salió huyendo, ¿por qué? Porque sencillamente su integridad física estaba bajo amenaza de una situación absolutamente irregular y anormal. Todo esto que ha ocurrido después del día 28 de julio. Lamentablemente, lejos de encontrar un entendimiento en el país, buscarle una solución a los problemas del país, creemos que la situación se ha complicado muchísimo más. Las próximas horas, mis amigos determinantes, mucha gente haciendo conjeturas con relación a María Corina Machado, ha sido clara y específica María Corina Machado con relación a la decisión asumida por Edmundo González Urrutia. Y lo que al comienzo para muchos fue una decepción, creo que con el devenir de las horas, mucha gente lo ha entendido y lo ha razonado de una mejor manera. Las próximas horas de esta semana que comienza van a ser bastante movidas en el tema internacional y también, por supuesto, la situación interna en el país, donde sigue habiendo un exceso policial, donde se siguen presentando problemas con muchísima gente que ha visto comprometida su libertad. Bien, por otro lado, mis amigos, debo hablar de nuevo del tema de la luz, de la energía eléctrica en el país. Miren, los reportes que tenemos, mis amigos, dan cuenta de una situación muy, pero muy grave, absolutamente grave. En los Altos Mirandinos hay sectores que han estado más de 18 horas de luz, llega la luz e inmediatamente se vuelve a ir. Es una situación muy comprometida, pero fíjese, más grave que para el propio gobierno que le toca resolver y dar la cara, más allá de estar buscando culpables donde no los hay. Pues todo el mundo sabemos la desinversión y el tema que ocurrió cuando no se invirtieron los recursos destinados para tecnificar el proceso de energía eléctrica. El que sufre las calamidades es el ciudadano común. Por otro lado, mis amigos, ayer fue el Día de la Virgen del Valle. Bueno, le pedimos a la santa patrona y sagrada patrona del oriente del país que proteja a Venezuela con su manto, una gran
movilización. Hubo en la isla de Margarita gente que todos los años concurre a la isla de Margarita a venerar a la Virgen Marinera. Esta semana también, mis amigos, se va a conmemorar un nuevo aniversario de la caída de las Torres Gemelas y también del golpe de Estado al presidente Salvador Allende en Chile. Tengo otros mensajes que quiero compartir por aquí. Muy buenos días, Jairo. Interesantísimo los programas que estás haciendo con relación al gas. Creo que la gente necesita mucha información. No sé si sabes que hubo un problema de eso en otra localidad en los Altos Mirandinos y hubo una explosión grande. Sí, algo de eso me dijeron y también en el municipio de Baruta. Les comento con esta situación del gas, el químico industrial Ángel Esteban nos ha comunicado que ha hecho contacto con la autoridad del gas comunal en los Altos Mirandinos para ver si podemos hacer un programa que se constituya en una especie de foro, pues nosotros estamos haciendo estos programas a través de esta plataforma Zoom, porque como le hemos dicho en otras oportunidades, el estudio del canal está siendo objeto de algunas reparaciones menores. Mientras tanto, estamos utilizando este tema de la tecnología. Nos dice Antonio Abrantes que ya tenemos en comunicación a Román Ibarra, por cierto, pasando por un asunto personal muy delicado. Su señora madre fue arrollada, pero está en un proceso de recuperación allí en el sur de la Florida. Me piden por aquí que comente acerca del caso de Gilbert Caro. Bueno, mira, es muy poco lo que yo tengo que decir de eso. No me alegra la situación que está pasando un compatriota fuera del país, pero es muy poco lo que yo tengo que decir y no debería involucrarme en un hecho que lo que conozco es lo mismo que ustedes conocen a través de los medios de comunicación. Mis amigos, ya tenemos a Román Ibarra en la línea, pero vamos a hacer un corte y al regreso iniciaremos esta conversación en la mañana de hoy. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos, por aquí, por la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter. Amigos, ya de regreso en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV y, por supuesto, de manera simultánea en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Como les dije en el segmento anterior, hoy voy a conversar con el profesor Román Ibarra, ya conocido ampliamente, ha estado con nosotros en múltiples oportunidades, analizando, por supuesto, la situación política del país. Román se encuentra en este momento en el sur de la Florida. Y bueno, quisiera antes de, primero que nada, Román, darte la bienvenida y sumarme a las oraciones y a mis mejores deseos por la recuperación de tu señora madre, que lamentablemente está atravesando una situación difícil, pero bueno, sabemos que con la interés que tiene va a salir adelante. Muy buenos días, Román, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano. Contentísimo de estar contigo otra vez en tu programa y con tu público de siempre. Así que a la orden. Hermano, bueno, muchas cosas esto se mueve muy rápido, muy dinámico. ¿Qué opinión te merece el asilo de Edmundo González Urrutia? ¿Qué impresión te dio? ¿Lo estabas esperando? Y, Yo creo que era de esperarse porque el acoso del gobierno, fíjate tú, cuando el gobierno decidió la persecución judicial a través de un fiscal como Tarek William Saab, que no es un fiscal general de la República, sino el fiscal del PSUV. Es un hombre militante de partido, ex gobernador del estado Anzoátegui, ex diputado, ex constituyente por el partido de gobierno. No me van a decir ahora que el tipo es independiente, que es autónomo y además es imparcial. Eso es un cuento chino, pues. Pero bueno, vista que esa es la institucionalidad que el país tiene, porque también la oposición cometió errores al abstenerse y regalar todo el poder, ellos hacen con el poder lo que les da la gana.
De manera que cuando lo sometes a un asedio judicial ridículo, absolutamente ridículo, porque lo único que el fiscal debería hacer, así como el Tribunal Supremo de Justicia, es exigirle al Consejo Nacional Electoral que publique las actas. Todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio y a esta fecha no han querido publicar las actas por una razón obvia. La paliza que cogieron es monumental. Entonces, de allí al siguiente paso, que es absolutamente cierto, que decidieron el peor camino, el del golpe de Estado. Claramente lo digo. No es posible que unos tipos que tienen 25 años ufanándose de haber construido el sistema electoral más sólido del planeta, el más invulnerable del mundo, ahora digan que les hicieron un hackeo desde Macedonia del Norte. Yo estoy seguro que ni Amoroso ni Tarek William Saab, ya han pasado un mes, deben haber investigado dónde queda, ¿no? Pero ni sabían dónde quedaban cuando dijeron semejante barbaridad. Lo cierto es que las evidencias siguen apareciendo, producto de técnicos independientes, especialistas en informática, que demuestran que la paliza fue monumental. Entonces, allí no hay vuelta de hoja. Todo el procedimiento judicial, persecución de la fiscalía, asedio en su casa, además, no les quedaba otra que salir a perseguirlo policialmente una vez que el tipo decidió que no iba para la fiscalía. Así de simple. Entonces, ellos no podían quedar tan en ridículo, como ya lo habían estado haciendo de manera cotidiana, sino que ahora había que imponer entonces la autoridad institucional. Como el tipo no acudió, está en desacato y hay que perseguirlo policialmente. Bueno, el hombre tenía un asedio permanente, su vida corría peligro. Nos consta a todos que en manos del Estado, en manos de las policías del Estado, han muerto varios venezolanos injustamente detenidos. Entonces, ¿por qué razón habría que exponer a este señor que ganó las elecciones, que además, a pesar de que es un hombre joven, alguna precariedad de salud debe tener porque tiene dificultades para caminar? Pero más allá de eso, ¿a cuenta de qué había que perseguirlo y hacerlo preso? Es Bueno, una persecución implacable de un gobierno que raya en la miseria, que raya en la ruindad, que son unos bárbaros. Es muy sencillo. Tú no crees en las actas que publica el comando de la plataforma unitaria. El comando de la plataforma unitaria no cree en el dictamen que te regaló de manera muy chimba la sala electoral, que no tiene competencia en esta materia, porque el poder electoral es un poder autónomo y tiene la obligación de cumplir con la ley y con la constitución, que publiquen las actas. Como ninguno de los dos bandos se cree, muy sencillo, hermano. Por ley, el Plan República que dirigen las Fuerzas Armadas tiene el sobre número 1 que contiene toda la verdad de lo que allí ocurrió. Exhíbanlo, pues, y ya está. La paz de la República reside en la publicación de las actas. Y como bueno, ellos son malandros y no quieren reconocer el triunfo de la oposición, bueno, vale, no cometamos más errores. Esto tiene que dirigirse hacia o tiene que volver a entrar en un camino de negociaciones y acuerdos. No hay otro camino. ¿Qué quieren ellos? Utilizar la fuerza. ¿Van a meter preso a todo el país? ¿O ellos creen que pueden gobernar con el desconocimiento casi que unánime desde el punto de vista internacional? Tienen posibilidades de intercambio económico, financiero, tecnológico con el mundo real en una cerrazón como la que están intentando. Hermano, fíjate lo que hicieron con la Embajada de Brasil. Brasil asumió la representación diplomática de Argentina cuando Maduro produjo la ruptura consular y las relaciones consulares con Argentina luego del triunfo electoral del 28 de julio de Edmundo González Urrutia por la posición del gobierno argentino. Bueno, Brasil asumió la custodia de esa sede, y entonces como Lula ha dicho que lo de Maduro es impresentable, que no hay manera de reconocer su victoria si no muestra pruebas. Entonces Lula, que ha sido un aliado tradicional, tanto de Chávez como de Maduro, ahora es un enemigo, ahora es un abyecto, ahora es un tipo de la derecha.
No sean ridículos, no sean ridículos. Ahora están asediando no solo a una, sino a dos embajadas. Ahora, Román, permíteme algo, fíjate, no, ya está bien, todos los entrevistados con los que he conversado durante todo este tiempo eh, han expresado lo mismo y han hecho el mismo recuento. Las actas no las van a enseñar, no están obligados, sino moralmente, ¿no? Ajá. Cosa distinta. No, Claro, no hay un tribunal supremo que sea decente y diga, mire, yo declino la competencia porque no me corresponde. Esa competencia le corresponde al CNE, que es un poder autónomo y en consecuencia tiene que producir un fallo. No lo bien. hicieron. Y la Ahora, fiscalía tampoco tiene el coraje para hacer eso porque la fiscalía no es una fiscalía imparcial, es una fiscalía del PSUV. bien, pero frente a ese escenario, fíjate, la situación de la oposición es una oposición, una situación Dramática. que es muy dramática y hay que ser francos y claros y admitirlo, con signos de debilidad. La salida del Mundo González Urrutia del país a mucha gente no le ha caído bien. Yo creo que tú acabas de hacer un razonamiento lógico, buscó la manera de preservar, porque había un acoso, y no solamente el caso de González Urrutia, hay otros casos. Entonces, Mi amigo Juan Carlos del Pino está fuera del país y es rector del CNE y fue acosado por el gobierno. ¿Qué querían? ¿Que se quedara para que lo metieran preso y para que lo humillaran? Yo creo que tenía razón en haberse ido. ahora, fíjate, frente a ese escenario que estás planteando, frente a ese escenario, Román, puede hacer un trabajo opositor importante Edmundo González Urrutia desde el exterior. Yo creo que sí, bueno, él tiene el talante que tienen los diplomáticos de negociador, con la voluntad de entenderse, con un aval muy importante, y es que él es el ganador de las elecciones. Entonces, el mundo civilizado, el mundo democrático, tiene la obligación de escucharlo. Ahora, que a nadie se le ocurra, que a nadie se le ocurra que esto sea una reedición de la payasada de Guaidó. Nada de gobiernos interinos en el exterior, ni nada de tribunales supremos de justicia auténticos o legítimos, ni nada de esas ridiculeces. Bueno, en estos días hubo un dictamen que Bueno, ese esos son un poco de locos irresponsables. Que eso es lo que quedó del otro irresponsable que es Guaidó y Leopoldo López y esa banda de inútiles. No, vale, la política es una cosa seria. Entonces, lo que hay que promover, en vista de que el gobierno está cerrando puertas, ventanas y cualquier rendija, no, perdón, hay que promover una presión democrática, internacional, pero también nacional. Los partidos políticos, la dirigencia política del país tiene que estar reunida en unidad, valga la redundancia, alrededor del liderazgo, de todo el liderazgo opositor. No pueden dejar solo a Edmundo González Urrutia o a María Corina Machado. Yo entiendo que María Corina Machado para el gobierno es el emblema de lo que ellos más odian en la vida. Bueno, vale, en el lado opositor también supongo yo que hay quienes emblematizan a Maduro o a Diosdado Cabello como lo que ellos más odian. Todos los extremos son innecesarios. Lo que tiene sentido en un juego trancado como este es negociar y ponerse de acuerdo. Mira, todos los países, todos excepto Rumanía, Pero lo, negociar qué, Román, negociar. negociar una Pero salida, hermano. permíteme que tengo que hacer la pausa. Sí, Vamos cómo a no. hacer la pausa para que puedas desarrollar bien la repregunta que te acabo de hacer. Mis Claro amigos, que sí. estamos conversando en la mañana de hoy con el profesor universitario, doctor en ciencias políticas, ¿es correcto, no? Sí, señor. Román Ibarra, él está en el sur de la Florida. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya de nuevo, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerde que salimos simultáneo en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Estamos conversando con Román Ibarra, doctor en ciencias políticas, profesor universitario, ¿verdad?
en la Universidad Central de Venezuela y ahora viviendo en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu estatus por allá, por cierto, El Román? TPS, el TPS, TPS, o sea que tú... eh, protección temporal que llaman. está bien. Ok, fíjate, Con unas ganas de estar en Margarita. bueno, pronto, Hoy, pronto. ayer precisamente se celebraba la Virgen del Valle, Vaya, de la sí, cual tú y yo somos devotos. sí. O sea que estar en Margarita sería una gloria, pero Román, retomando el tema, cuando la gente habla, cuando la gente, bueno, obviamente, Román, hay cosas que uno no comparte, pero las tiene que entender porque ocurren. A mucha gente, por ejemplo, la noticia de el asilo de Gonzalo Urrutia no le cayó bien. claro, Y yo me sorprendí, por ejemplo, yo me sorprendí, aunque me generó suspicacia, yo me lo el, esperaba. el mensaje de Pedro Sánchez me generó suspicacia, que fue horas antes, pero no lo relacioné y tengo que ser honesto con esto. Ahora, cuando se habla en medio de esta situación, donde el gobierno no ha podido demostrar que ciertamente lo que dicen es con unas actas, no lo ha podido demostrar. Muchos se preguntan, un diálogo en este momento cuando el gobierno tiene todas las fichas del dominó de su lado. ¿Cómo lo interpreta? Precisamente, precisamente, mira, en los tiempos de la guerra de Estados Unidos y Vietnam, en territorio vietnamita, tenían paralelamente una mesa de negociaciones en París, donde lo más complicado era ponerse de acuerdo acerca de cómo era el salón donde se iban a reunir, si la mesa era cuadrada, rectangular o redonda, porque nadie quería aceptar que otro la encabezara. De modo que no podía ser cuadrada y tampoco podía ser rectangular. Finalmente se pusieron de acuerdo para que la mesa fuera redonda y no hubiera eh, nadie que pudiera sobresalir en términos de liderazgo, por lo menos en lo que tenía que ver con la postura de la mesa. Pero había una mesa de negociación en París. No estaban en un territorio, en el territorio bélico. Mientras aquellos echaban plomo y bombas, la dirigencia política y la diplomacia estaba reunida en París negociando los términos de una posible finalización de la guerra. Pero Como ven acá, corresponde. pero Román, Y, pero ajá, el gobierno tiene interés en eso, en este momento porque creo digo, que tiene no, todas las piedras de su en lado. este momento creo que no, porque están gobernando el proceso los radicales. Digamos, no, presidente, aquí no hay que ceder nada, la revolución es para siempre. Eso es, digamos, de los que quizás estén más comprometidos con cosas que se les puedan descubrir en el futuro. Pero fíjate, en todo proceso de negociación tiene que haber concesiones mutuas, acuerdos que permitan que ambos sectores se beneficien. No puede ser una guerra ¿cómo se llama? De yo me llevo todo y tú te quedas con nada. Ese juego de suma cero no existe en una negociación política en este caso. Tiene que ser un acuerdo de suma variable, donde tú tengas un beneficio y yo también. Maduro, frente a un escenario en el que se le cierren las posibilidades, tendría que negociar, por ejemplo, una amnistía para él, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos. ¿Por qué no? Yo prefiero eso que la guerra. Bueno, pero es que no solamente soy yo, ahí tiene que estar conmigo en el paquete Jorge Rodríguez, Delcy, Diosdado. Probablemente eso sea su exigencia. Bueno, hermano, si eso es una ganancia, si eso supone una ganancia más allá de la destrucción que es la guerra, yo lo aceptaría. Pero no Incluso, es lo que ellos están demostrando en este momento. pero no importa, ellos están subiéndose el Ellos precio. aluden, ellos dicen que ellos detentan el poder y Ujú. que no ha habido tal situación que les comprometa la elección de lo Bueno, que muy dijo bien, el gobernador. todavía. Pero lo cierto es que ya tienen un elemento significativo. Perdieron las elecciones, pero las perdieron de manera abrumadora. ¿Mm? Y encima de eso, tienen el desconocimiento internacional frente a lo que ellos están tratando de imponer. ¿Se puede mantener esa postura permanentemente en el tiempo? No lo sé, yo creo que no. En este momento ellos tienen la sartén por el mango, pero de repente el calor
les quema el mango, uno no sabe. Entonces hay que tener persistencia, paciencia, capacidad negociadora. Mira, todos los países de la órbita soviética, luego de la caída de la Unión Soviética, cayeron todos sin guerra, excepto Rumanía, donde el psicópata de Ceausescu Es que, fue asesinado junto con su esposa. Pero todos los demás negociaron. En Chile hubo negociación, en Nicaragua hubo negociación, en Polonia, donde gobernaba un comunista cruel como Jaruzelski, hubo negociaciones. Y en Sudáfrica, los blancos aceptaron que Mandela fuera el líder porque era el más moderado de todas las tribus negras y además era un líder civil de la resistencia. Y sin embargo, de los 27 años que pasó preso, los últimos 10 pasó negociando con el gobierno de la minoría blanca. Y cuando hubo elecciones ganó, se vio en la necesidad, para darle sentido de unidad a Sudáfrica, negociar con la minoría blanca y nombrar como vicepresidente de Sudáfrica a quien venía de ser presidente, Frederick de Klerk. Entonces, quiere decir que la política y la capacidad negociadora existen. no, y diálogo con quién de la oposición, porque ¿Con María quién va a ser? Con Corina los Machado, ganadores. pero espérate, María Corina Machado es la líder indiscutiblemente. Pero el candidato es Edmundo, el ganador es Edmundo, hay que negociar con él y ella es la líder, tendrá que participar en la negociación, solo que yo he sugerido que toda la oposición debe estar, toda la oposición democrática debe estar unida en torno a ese hecho cierto y no dejar solos a Edmundo y a ¿Qué María llamas tú la Corina. oposición democrática? Ahí metes Perdón. ¿qué llamas tú la oposición democrática? ¿Y cuál sería en todo caso Bueno, mira, la oposición que no es democrática? Si fíjate lo tú. quieres mencionar, no te quiero comprometer. Claro, no, 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 yo no tengo problema, yo no tengo nada que esconder. Mira, la oposición democrática está comprobado, estaba en la plataforma unitaria democrática que representaba Edmundo González Urrutia, pero también estaba en Enrique Márquez, que ha jugado un papel y un rol importantísimo luego de las elecciones. ¿Mm? Y otros factores que se me escapan ahorita dentro de la misma oposición democrática. Hay otros factores que a lo mejor de buena fe y otros que sé que no lo hacen de buena fe, están disque en la oposición, pero todo el mundo sabe que están al servicio del gobierno. Es decir, la postura, por ejemplo, de ese señor que fue candidato de apellido Brito, que salió a reclamar unas actas donde él aparecía con 4 votos y cuando recontaron aparecía con 2, quiere decir que ni su familia votó por él. Bueno, esos son ridiculeces que uno sabe de dónde vienen y quién las paga, ¿no? Y así como él, hay otros que están en el Parlamento que son incapaces de abrir la boca para decir nada porque son parlamentarios, tú sabes cómo, pues, sí, entraron porque el gobierno le dio la gana que entraran, punto. Entonces, hay unos que dicen, bueno, no, la comunidad internacional no tiene que decir nada al respecto. Nosotros en Venezuela resolvemos solos nuestros problemas. Bueno, no sean ridículos. Ustedes son diputados de chiripa porque el gobierno quiso que fueran diputados, ¿entiendes? Así de simple. Entonces, hay que tener cierta gracia para hacer las cosas. Y hay unos tipos ahí que lamentablemente no tienen ni un poquito, no tienen ni un ápice. El gobierno promueve una ley antifascista y van y la aprueban por unanimidad, cuando el fascista es el gobierno. ¿Qué es el fascismo? Si el gobierno supiera lo que es el fascismo, tendría un espejo frente a sus ojos. Mira, Román, de nuevo tengo que hacer la pausa. Ha hablado mucho de la comunidad internacional y por allí empezó esta entrevista hablando del asilo político. Uh No sé -huh. si la figura es definitivamente asilo político, porque en un mensaje que se difundió ayer, Uh -huh. muy escueto, por cierto, el mensaje, pero suficientemente comprensible, dice que, bueno, que estará disponible para juramentarse el próximo 10 de enero. Entonces no sé si, Sí, pero juramentarse dónde. exacto, es allí el tema. Entonces tú has hablado mucho de la comunidad internacional. ¿Qué papel crees tú que va a jugar? Porque también en lo cotidiano, Román, y uno tiene que interpretar a la gente también. La gente se cansa de este lenguaje diplomático y de lo que muchos califican una inanición. Es puro teoría, pura teoría. No es que se aspire intervenciones, cosas que nosotros rechazamos de plano. Y tú Así también, es. y creo que la gran mayoría. Pero
la gente cree que hace falta un poquito más de contundencia en cuanto a los mensajes, incluyendo la misma posición del presidente Petro, Lula y de López Obrador, que no terminan de pasar, de pasar el umbral, de pasar la raya amarilla. Pero eso me lo vas a explicar al regreso de esta pausa. Con gusto. Amigos, conversamos con Román Ibarra, doctor en ciencias políticas, profesor universitario, se encuentra en el sur de la Florida. Ya venimos. Ya en la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de, mira, te iba a decir Boxeo Plus, o sea, me cargo porque Boxeo Plus también, Con lo que me gusta a mí el boxeo. sí, porque Boxeo Plus, por cierto, aprovecho para invitar a la gente, sale de lunes a viernes a la 1 de la tarde en nuestra emisora hermana P&P Sport Radio, y además tenemos streaming, de manera que nos ve mucha gente, entonces... Una de las cosas, Jairo, por Sí. las cuales debe volver la democracia en Venezuela es para que seamos felices, en primer lugar, en una sociedad, digamos, con diferencias, pero sin odio, y que cada quien pueda construir sobre la base de sus talentos y su empuje en la vida, su empeño. Por ejemplo, tú podrías regresar a Margarita con el Festival de la Salsa, con carteles internacionales de boxeo, y tu pana en Rizai y bailando salsa ya. Así es, así es. Desde Bien, la televisión margariteña o quién sabe si la televisión nacional. sí, por supuesto. A ver, Román, le ha hablado mucho de la comunidad internacional y no solamente Román Ibarra, ha hablado mucha gente, todo el mundo tiene su manera de ver las cosas, la gente se desespera, hay mucha ansiedad con este tema de la opinión internacional. Borrell ha sido muy duro y a muchos no les gusta el lenguaje estadounidense, como lo dicen. Eh, Petro ha tenido una posición importante, pero no terminan de pasar la raya amarilla. ¿Qué papel va a jugar la comunidad internacional? Todo esto? Bueno, mira, te digo de entrada que los primeros afectados ya están siendo Colombia y Brasil. Se cuenta que aproximadamente 18.000 personas están cercanas a la frontera con Brasil para ingresar de cualquier manera. Si eso se multiplica por un número que uno no sospecha, tanto en Brasil como en Colombia, como en Ecuador, como en Chile, como en Perú, como los que se van por el Darién, que ya están intentándolo de nuevo, es una tragedia para cualquier país donde lleguen, porque colapsan los servicios públicos, demandan empleo, demandan vivienda, demandan atención, y no es sencillo suplir esas necesidades para ningún gobierno que ya de por sí tiene problemas para suministrárselas a sus propios nacionales. Ese es el temor que tiene Petro, ese es el temor que tiene Lula, ese es el temor que tiene el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos del hemisferio, por razones obvias. ¿Cuántos venezolanos están hoy en Colombia? Aproximadamente 2.800.000 venezolanos. ¿Cuántos están en Chile? ¿Cuántos en Ecuador? ¿Cuántos en el Perú? ¿Cuántos en Argentina? ¿Cuántos en Estados Unidos? ¿Cuántos en México? Lo que pasa es que han sido mucho más claros, en primer lugar, para jerarquizarlo, el presidente Lula, que terminó por decir, mira, vale, esto es inaceptable. Tú no puedes decir que ganaste las elecciones sin exhibir una prueba. Y esa es la razón del asedio en la embajada Pero del se va a Brasil. quedar así, ¿Perdón? se va a quedar así. ¿Cómo se va a quedar así? Quedar así porque, bueno, Lula dijo eso, pasó lo que pasó con la... Bueno, pero ese es el primer round. En el segundo round vendrán más presiones de Estados Unidos, de Europa. Ya la Comunidad Europea lo ha hecho, la Unión Europea, el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, lo ha dicho con mucha claridad. El Partido Popular mayoritario en España ha sido tanta la presión que ha ejercido sobre Pedro Sánchez que terminó por reconocer que Edmundo González Urrutia era el ganador de las elecciones. Bueno, Pedro Sánchez que es aliado de Zapatero, quien a su vez es socio del gobierno de Maduro. O sea, las cosas se mueven, las cosas no son estáticas. Entonces, hay que tener constancia y paciencia, pero mucha constancia. bueno, pero No es fíjate, que, yo no digo que vaya a ser de un día para otro, pero mira, hay un lapso más o menos importante de aquí a diciembre para negociar, presionar, buscar mecanismos. Mira, yo incluso
He sugerido, porque además no lo puedo negar porque lo escribí en un artículo que por cierto a ti también te llegan, he sugerido que en un juego trancado como este, mecanismos de negociación son casi todos, incluso una cosa tan indeseable para el sector de la oposición que ganó las elecciones, como sería repetir eventualmente unas elecciones. Pero hermano, yo prefiero eso que la guerra. Ahora, con condiciones, claro que sí, no me vas a hacer unas nuevas elecciones con Amoroso en el CNE. Amoroso es un animal con ropa que sumó unas supuestas actas que le dieron 116%. Bueno, mire, ese tipo no puede ser presidente ni en su casa. ¿Entiendes? Un tipo absolutamente mediocre, descalificado para cualquier actividad pública, para cualquiera. Tienes que cambiar ese CNE. No puedes hacer unas elecciones en las mismas condiciones en que tienes ahora, sin observación internacional. Tiene que haber observación internacional. Es decir, si eso fuera un mecanismo de negociación posible, bueno, habría que intentarlo. Y eso es preferible, en mi opinión, a una guerra o a un país cerrado, sin intercambio internacional, sin acceso a la tecnología, sin acceso a los mercados internacionales desde el punto de vista económico y financiero. Eso es terrible para la economía venezolana, que va a terminar afectando al común de la población, que ya de por sí está diezmada. Si tú pasas por cualquier barrio caraqueño y mucho más de la provincia, tú ves la cantidad de gente disparada hacia la buhonería que te quedas impresionado, vendiendo cualquier cosa, incluso vendiendo repuestos usados. Vete para Quinta Crespo, cerca de lo que era Radio Caracas Televisión, en el mercado, en las afueras del mercado de Quinta Crespo. Te horrorizas. Gente vendiendo repuestos de tercera y cuarta mano. Hermano, es el rebusque, es la supervivencia. Entonces, eso hay que cambiarlo. Venezuela no se merece semejante cosa. Venezuela tiene todas las condiciones para triunfar. Y Maduro y Chávez tuvieron todos los recursos durante 25 años para haber emprendido el cambio económico y no lo hicieron porque no les dio la gana, porque no sabían cómo hacerlo o porque no les interesa o porque en la política de Giordani a los pobres había que mantenerlos pobres. Mira, Y Chávez, aconsejado por los cubanos, sabía cómo empobrecer a la gente. Anda para Cuba, para que vea cómo están los cubanos. Román, el caso de la embajada argentina, una situación muy difícil, Dramática, que viola la Convención de Viena. pero pareciera, bueno, de todas maneras, Bueno, las fíjate, cosas parecen hasta que ocurren. pero espérate una cosa. Una vez se anunció de acuerdo a lo que tengo entendido, no lo he Uh podido -huh, corroborar, uh -huh, pero una vez se ha anunciado el asilo de Edmundo González, uh -huh. desaparecieron las patrullas de la sede de la embajada. Bueno, ¿eso qué te indica? Que la respuesta a la declaración del presidente Lula fue el asedio a la embajada donde están refugiados estos 5 o 6 dirigentes Seis líneas. del comando de Edmundo González Urrutia. Sí, es la barbarie lo que están imponiendo. Lo hago porque me da la gana. Y si no te gusta, te vas. Sí, pero fíjate, O si no te meto en Tocorón a menores de edad, secuestrados, sin derecho a la defensa, violando el debido proceso, empujados a una cárcel terrible como la de Tocorón. pero fíjate. Eso es un mensaje para que la gente se asuste. Estos tipos son, bueno, mira, te lo voy a decir suavecito, no tienen alma. Iba a decir cosas peores, pero como estamos en televisión, sabes que soy un tipo educado. Mira, No estamos en el pulpo. pero estamos en el pulpo gallego. Y mira, Román, este tipo de situaciones que están ocurriendo en el país, que de verdad que han sido muy difíciles en plenas vacaciones, mucha gente tuvo que suspender las vacaciones, niños que no entienden lo que pasa, adultos mayores limitados, en fin, una cantidad de problemas que lo que pasa es que los venezolanos nos hemos acostumbrado a este tipo de circunstancias. Pero, y lo electoral, que la gente insiste pues en reclamar y pelear por lo que considera su derecho. Pero este tipo de cosas no desanima a la gente y termina desestimulando Sí, claro. Es que el gobierno lo hace con esa intención. El gobierno lo hace para que la gente vuelva a creer que llamar a la abstención es chévere. Porque antes cuando esta gente llamaba a la abstención, el gobierno gozaba un pullero y se frotaba las manos. Pero cuando decidieron, y ese fue su error, digamos, más dramático,
La abstención le regaló a Maduro todo el poder, eso es verdad. Pero ahora cuando se decide participar y se hace de manera masiva, a pesar del abuso, a pesar del atropello del gobierno, al haber eliminado la posibilidad de que los extranjeros, los que estamos en el extranjero podamos votar por la ruptura de relaciones consulares y diplomáticas con un montón de países, a pesar de ello, la pela fue masiva, la derrota fue abrumadora. Entonces lo que están es tratando de desestimular la idea del voto. Es decir, ellos quieren gobernar sin control ninguno. Esa ridiculez de que son democráticos y que son mentira, todo eso es una falsedad. Son unos tipos acostumbrados al poder autoritario y ahora saltaron o cruzaron la raya y pasaron del autoritarismo a una dictadura. Esa es la verdad. Tú, Ahora, contrarrestar eso, no hay otro mecanismo que no sea negociación y acuerdo. ¿Quién tiene, quién quiere y quién bueno, tiene pero si el poder gobierno no bélico para quiere, eso? si el gobierno no quiere, ¿cómo te sientas? Volviendo a lo mismo. Hermano, porque las circunstancias lo pueden obligar. O sea, tú puedes gobernar un tiempo con el desconocimiento internacional. ¿Lo podrás hacer todo el tiempo? Yo no sé, yo creo que no. Además, internamente la gente cada vez se pone más, digamos, aunque en silencio, más hostil contra el gobierno. La gente va a seguir aguantando permanentemente la humillación, el maltrato, el chantaje, el control social por la vía de la bolsita del CLAP. Sí, son humillaciones que golpean el alma. Un país que teniéndolo todo vive como si fuera un país africano de los peores, Somalia, por ejemplo. No vale, no, Venezuela tiene, mire, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Es la 10ª reserva de oro en el mundo, la primera de todo el hemisferio. Tiene distintos minerales, hierro, bauxita, carbón, petróleo, que ya te lo dije para siempre. Estamos en la era de la estafa de la Agenda 2030, donde se ha demostrado que las alternativas, las energías alternativas son un fracaso. Los vehículos eléctricos no funcionan como ellos quieren y no sustituyen la gasolina. Y no es verdad que la gasolina contamine, como ellos dicen, para el recalentamiento de la Tierra. Es una estafa que los premios Nobel han demostrado como una falsedad y como una estafa. Entonces, pero es la agenda que le permite a un montón de países como los europeos cabalgar otras tecnologías que producen dinero para las transnacionales que ellos dirigen y para ellos. Esa es la verdad. Claro, y bueno, y ese es el tema también de permanecer en el poder. Bueno, bueno, muy bien, pero Venezuela, en el caso del gobierno de Maduro, no tiene acceso ni a las tecnologías alternativas ni a las propias, porque no es capaz ni siquiera de producir petróleo. ¿De qué estamos hablando entonces? Juan, Un país que cuando ellos llegaron producía 3,5 millones de barriles diarios, hoy produce si acaso 700 o 900.000, ayudados por las empresas internacionales. ¿quién gana las elecciones por allá en Estados Unidos y qué repercusión puede tener eso? Está complicado porque hasta el momento Reto del candidato. atentado, fíjate cómo lo veo yo, hasta el momento en que hubo el atentado contra Trump y no se sabía si Biden se retiraba, parecía que Trump estaba galopando y de hecho las encuestas así lo exhibían. Sin embargo, ahora con la retirada del presidente Biden y la salida a la escena de la vicepresidente Kamala Harris, le cambió el juego a la política norteamericana. Están las encuestas empatadas. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar la campaña? Vamos a ver, son apenas 2 meses de campaña porque las elecciones son el 5 de noviembre, pero ya esta semana próxima hay un debate Debates. entre los candidatos presidenciales, entre Trump y la señora Kamala Harris. Vamos a ver cómo lo enfrenta cada uno. ¿Qué conviene más a Venezuela? ¿O ese no es problema nuestro? No, 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 siempre será un problema nuestro que un gobierno tan poderoso como el de los Estados Unidos o un país tan poderoso como el de los Estados Unidos en nuestro hemisferio tenga una u otra visión. Siempre será muy importante. Es más, yo creo que los Estados Unidos en los últimos 30 o 35 años han descuidado a América Latina mirando hacia Europa y en esa mirada hacia Europa, que no ha sido del todo feliz, se le han colado por estos predios latinoamericanos Cuba, que ya estaba metida, Rusia, China y peor aún, Irán, que es altísimamente peligroso. No, Esos mecanismos deleterios de la sociedad mundial hay que irlos minimizando o eliminando, pero hace falta una comprensión de la política hemisférica sin cuento chino,
desde la perspectiva de los Estados Unidos, que es, digamos, todavía el hegemón del mundo. Pero no me respondiste. ¿Qué le conviene más a Venezuela? ¿Republicano o demócrata? A mí particularmente, te lo digo, si me lo preguntas así a rajatabla, a mí particularmente el estilo del señor Trump no me gusta. Porque se me parece a Chávez pero blanco y con copete. Ese estilo pugnaz, del ataque personal, de decir y decir y decir y decir sin hacer. Ya él fue presidente. ¿Cómo fue la ayuda concreta que recibió el hemisferio desde su gobierno? Esas son las cosas que hay que evaluar. No estoy diciendo que yo sea pro Kamala Harris. Yo lo que quiero es ver el desarrollo de la campaña para ver, para decir con mayor propiedad qué sería lo conveniente para América Latina, no solo para Venezuela, sino para América Latina. Y ese tema electoral estadounidense no desenfoca el tablero con relación a Venezuela. ¿O Es está probable. pendiente Estados Unidos o de Venezuela con todo y Bueno, pero ellos tienen que atender en primer lugar su situación interna. No se van a ocupar 100% de Venezuela teniendo en desarrollo una campaña electoral tan importante como la de la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, Román, muchas gracias, de verdad. Mira, este programa hay que meterle 2 horas, esto está muy corto. Muy Es corto. mucho lo que hay que decir. Hay mucho, bueno, pero tendremos oportunidad. De verdad te agradezco mucho, hermano, y recuperación para tu señora madre. Gracias, hermano, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Amigos, ha sido... Mira, pídele a la Virgen del Valle para que regresemos para Margarita. Sí, así es. Amigos, ha sido Román Ibarra desde el sur de la Florida. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición y mañana de nuevo, ustedes y nosotros frente a frente. Gracias, Román. Abrazo, hermano. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.